polvorientos, se esconde una colección que nunca debió ser alquilada. Una cinta promete la experiencia de terror definitiva, y cuando le da al play, la gente en la pantalla empieza a observarlo. Porque en Final Cut Video, la película no termina cuando acaba. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto, y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Algo anda mal en el videoclub de mi pueblo. Permítanme empezar diciendo que amo las películas de terror. Tengo gratos recuerdos de quedarme despierto hasta tarde los fines de semana, cuando era adolescente, acurrucado con una manta y un tazón enorme de palomitas de maíz, completamente cautivado por lo que veía en la pantalla. Los efectos prácticos, el gore, la banda sonora, todo fue suficiente para convertirme en un adicto de por vida. En aquel entonces, buscaba mi próxima dosis en el videoclub local todos los viernes por la noche, después de la escuela. Se llamaba Dead End Video y era mi segundo hogar, con una iluminación de mala muerte, increíbles selecciones de dulces y estantes apilados hasta el techo de pared a pared con cintas VHS y DVD. Lamentablemente, el mundo terminó dejando atrás a Dead End Video. Lo que una vez fue un santuario para mi yo más joven, finalmente se convirtió en una tienda de vapeo. En los años transcurridos, desde que ese lugar cerró, crecí, me enamoré, dejé de estarlo igual de rápido. Trabajé en una carrera que me absorbía el alma y finalmente me mudé de nuevo aquí para un nuevo comienzo. Esa es la esencia de lo que le dije a la gente. Sin embargo, en realidad, solo estaba dando vueltas en círculos y obstinadamente atrapado en el pasado. Curiosamente, probablemente por eso la nueva tienda de videos me llamó la atención en primer lugar. La tienda en sí estaba escondida entre una tienda de donas, ahora vacía, y un R Block. El letrero en forma de cuchillo se iluminaba con un brillante neón rojo, Final Cut Video. Al principio pensé que era una broma porque ¿quién en su sano juicio decide abrir un videoclub en el año 2025? Las ventanas del lugar estaban tintadas de oscuro y un cartel tipo sándwich en el frente decía: "Ya abrimos, solo películas de terror, tenemos lo que te mueres por ver, ya veremos eso", murmuré mientras caminaba hacia la puerta. Siempre he sido una especie de purista en lo que respecta al género de terror. Mientras todos los demás pasaban al streaming, yo me quedaba con el VHS. Había algo en la línea de tracking, los colores distorsionados y el grano que, a pesar de todas sus fallas, hacía que la experiencia fuera mucho más auténtica. Ver películas en cinta es como ver las imágenes degradarse en tiempo real. Ofrece una sensación sórdida que otros medios no dan. A lo largo de los años había acumulado una buena colección. Slashers raros, títulos extranjeros poco conocidos, el tipo de cosas que nunca llegaron al DVD. Solía intercambiar con otros coleccionistas a través de varios grupos en línea en los días salvajes de Internet. Buscaba cualquier cosa etiquetada como sin clasificar, sin censura o prohibida, no por el valor de impacto, sino por encontrar la verdad en el horror que se sentía demasiado crudo para ser falso. El interior de Final Cut Video parecía el sueño húmedo de cualquier fanático del terror. El lugar tenía ese aroma a palomitas, de maíz de cine, que flotaba en el aire, y los estantes estaban repletos de filas de clásicos y favoritos de culto, ordenados por subgénero,
slasher, sobrenatural, películas de criaturas, psicológico, metraje encontrado, etc. Sleepaway Camp, 1408 y Rec fueron solo algunos de los títulos que vi mientras mis ojos deambulaban, asimilándolo todo. Demonios. Incluso había copias piratas extrañas con portadas fotocopiadas entre los títulos más convencionales. Las paredes estaban adornadas con carteles de películas que reconocí como Jaws, Tiburón, The Texas Chainsaw Massacre, La Masacre de Texas, The Shining, El Resplandor, Tombs of the Blind Dead, La Noche del Terror Ciego y Let's Scare Jessica to Death. Pero también había carteles que parecían impresos para títulos lanzados directamente en VHS. Las imágenes en ellos estaban descentradas y muy granuladas. Tampoco tenían frases ingeniosas, solo nombres como Las crueldades bárbaras del necrocaníbal, Un matadero junto al cementerio y 3 en un gancho de carne. Mientras deambulaba por los pasillos, noté un par de clientes más en la tienda. Había un hombre con una larga gabardina que merodeaba cerca de la sección de terror extranjero. Cada vez que lo miraba, se enderezaba de inmediato y fingía estar absorto en la portada de un VHS. No pude evitar sentir que sus ojos en realidad no se habían apartado de mí mientras pasaba a su lado. Una mujer agachada hojeaba una pila de copias piratas en los estantes inferiores cercanos. Parecía absorta en lo que estaba haciendo, pues de vez en cuando su mirada se detenía en mí antes de volver a su tarea. Más adelante, en uno de los pasillos, había un joven adolescente con una sudadera con capucha blanca. Estaba apoyado contra una de las estanterías, con los ojos en el cartel de la película The Shining. Cada vez que pasaba junto a él, se movía lo suficiente para que yo estuviera de nuevo en su línea de visión. Me acerqué al mostrador, donde estaba un hombre alto y delgado, con el pelo teñido de rubio platino y un tatuaje de un globo ocular en el cuello. Parecía tener unos 30 y tantos años, con una expresión que oscilaba entre divertida y ausente. Llevaba una camiseta con una imagen desvaída del cartel de la película Child's Play 2 y su etiqueta con el nombre de Final Cut Video decía Fulci, buenas noches, dijo con entusiasmo mientras me acercaba. ¿Es tu primera vez aquí? Sí, me mudé aquí hace un tiempo. Para ser honesto, no pensé que este tipo de lugares todavía existieran, dije mientras Fulci soltaba una breve risa. Somos una tienda especializada. Ofrecemos terror y solo terror, lo bueno, lo malo y lo francamente feo. Dejó eso flotando en el aire, como si estuviera esperando que sonara una pista de risas de una comedia de situación de los 90. Genial, dije, siguiendo el juego a esa pausa incómoda en la conversación. Tengo curiosidad por ver qué tienen. Sonrió levemente mientras sostenía 2 cintas. Peace, 1000 gritos tiene la noche, y The Poughkeepsie Tapes. Muy bien, examen sorpresa. Una es genial, la otra es basura. Veamos si eliges bien. Pregunta trampa. Ambas son basura. La diferencia es que una es basura brillante, respondí sin dudar. Pero ¿cuál es la basura brillante? The Poughkeepsie Tapes, obviamente. Metió la mano debajo del mostrador y de repente apareció sosteniendo otro par de cintas. Vale, Night of the Living Dead o Zombie Zombie. ¿Cuál de estas respetas más? La de Romero es un clásico que dio a luz al subgénero de zombies
tal como lo conocemos. Pero Zombie es un caos hermoso, con gore de buen gusto. Tendré que dárselo a Romero, aunque amo inmensamente el trabajo de Fulci. Sonrió, encantado con mi respuesta. Una opinión respetable. Oye, Hooper, Rod, vengan aquí. Tenemos a alguien con gusto. Me volví para ver a otros dos empleados dirigirse hacia el mostrador. El que tenía la etiqueta que decía Roth era un hombre bajo y robusto, con el pelo rapado, y vestía una sudadera con capucha de Iron Maiden Powerslave apolillada. La otra empleada, que había estado organizando meticulosamente una pila de cintas VHS sin etiquetar, era delgada como un perchero, con un flequillo entrecortado y desigual que parecía habérselo cortado ella misma con un cuchillo. Su cardigan demasiado grande le colgaba como si perteneciera a alguien mucho más grande. La etiqueta con el nombre adherida a su cardigan decía Hooper. Las letras parecían desvaídas, como si las hubieran frotado demasiadas veces. Fulci se aclaró la garganta. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Cuál es la mejor película de Dario Argento? ¿Suspiria o Inferno? Suspiria es la única respuesta correcta aquí. Argento creó algo verdaderamente magistral con esa película. Y aunque Inferno es interesante, estilísticamente es un desastre. Ahora eso sí que es audaz, declaró Fulci, mientras Hooper y Rod asentían con la cabeza. ¿Puedo hacerle una pregunta?, intervino Roth. Sus ojos se encontraron con los de Fulci, quien le indicó que podía. Vale, ¿qué prefieres? ¿Cannibal Holocaust o The Green Inferno? Dudé, sopesando mi respuesta antes de declarar lo que creía que era mi opinión más precisa. Cannibal Holocaust está mal en muchos sentidos, pero es auténtica en su enfoque y presentación, supongo. The Green Inferno me parece que se esfuerza demasiado. Los ojos de Roth parecieron reflejar una ligera decepción, pero asintió respetuosamente antes de que Fulci soltara un silbido de deleite. Interesante. No te asusta el material real. Es bueno saberlo porque no todo el mundo puede soportar eso. Muy bien, tengo una última pregunta. ¿Cuál es la película más aterradora que has visto? Puramente por lo que te hizo a ti. Lo pensé por un momento, mientras los ojos de Hooper se detenían en mí, estudiándome. Tiene que ser The Thing. La cosa, sin lugar a dudas, no son solo los efectos prácticos de la criatura, sino la paranoia, el aislamiento, el pavor creciente y la forma en que te hace dudar de todo lo que te rodea. Se echó hacia atrás con una sonrisa de satisfacción, dejando que una pausa se alargara incómodamente. Bien, creo que eso me dice todo lo que necesito saber. Aprecias el terror y lo ves como algo más que entretenimiento. Lo ves como una experiencia. Buscas lo crudo, lo oscuro, lo prohibido y todo lo que hay en medio. Se inclinó más cerca, con los codos ahora sobre el mostrador, bajando la voz como si estuviéramos a punto de hablar de algo ilegal. No eres como los otros que vienen aquí, que solo quieren gritar con los jump scares. Buscas lo más extremo. ¿Me equivoco? Solté una risa educada, ya descartándolo como un tipo que se tomaba su trabajo demasiado en serio. Aún así, había algo en Fulci. No era que fuera espeluznante, solo que su comportamiento se parecía al de un médico que intenta no asustar a un paciente antes de un diagnóstico. Me encogí de hombros
inseguro de cómo responder. Supongo que me gusta lo que a la mayoría de la gente no le interesaría. Tamborileó con un dedo sobre el mostrador. Su sonrisa se agudizó. Pareces alguien que se aleja de la norma. ¿Prefieres el tipo de terror que retuerce tu mente o el tipo de terror que te deja intranquilo mucho después de que terminen los créditos? Principalmente, prefiero los que logran meterse bajo tu piel. Soy fan de las cosas más psicológicas, pero no soy de los que rehuyen el gore siempre que sirva a un propósito, admití, sin estar seguro de a dónde se dirigía exactamente la serie de preguntas. ¿Y la gente en la pantalla? ¿Sientes lástima y simpatizas con ellos? ¿O te gusta observar y ver de lo que los humanos son realmente capaces? Yo, sinceramente, no lo sé. Solo veo la película e intento entender lo que el director trata de transmitir con su cine. No es como si alguna vez fuera a representar lo que estoy viendo, pero ahí es donde empieza la diversión. Sus ojos brillaron en la tenue luz. El experimento mental de ponerte en el lugar de la víctima, o tal vez incluso ser el que realiza los actos menos agradables, es divertido de pensar. La mayoría de la gente se estremece ante la idea. No creo que tú lo hagas. Pareces usar tu imaginación, y eso me dice mucho sobre ti. No estoy seguro de querer saber en qué papel te encuentras pensando más a menudo, bromeé, tratando de aligerar el ambiente. Si te hace sentir mejor, es 50-50. Se rió Fulci mientras se echaba hacia atrás. Su mirada recorría la tienda. Ahora, ¿qué tan lejos llegarías por la experiencia de terror perfecta que no finge? ¿Por una historia que se sienta real? Yo no lo sé. Me gustan las películas de miedo que saben lo que son, no como el horror de la vida real, si a eso te refieres. La línea entre la ficción y la realidad es más delgada de lo que la mayoría piensa, dijo Fulci en voz baja, casi contemplativamente. Algunos persiguen a los monstruos en la pantalla, mientras que otros persiguen la verdad que hace a los monstruos. Entonces, ¿vas a enseñarme algunas películas? ¿O qué? Esto está empezando a asustarme muchísimo. Mis pensamientos intrusivos salieron de mi boca. Fulci entrecerró los ojos. Aparentemente no le gustó el hecho de que interrumpiera lo que estaba diciendo. Lo que estoy a punto de mostrarte es algo que normalmente no mostramos a los clientes. Golpeó el mostrador 2 veces e hizo un gesto con la mano hacia la trastienda. Roth caminó hacia allí sin decir palabra. Hooper no se había movido, pero me estaba observando atentamente, como si estuviera esperando ver cómo respondía a lo que Fulci había dicho. Tenemos una colección privada, continuó Fulci. Cosas que no están en los estantes. No tienen portada ni créditos en IMDb. Técnicamente, estas son películas que oficialmente no existen. Tampoco las encontrarás en ningún grupo de coleccionistas, intervino Hooper. Su tono hizo que sus palabras parecieran un desafío. Levanté una ceja escéptica. ¿Están hablando de copias piratas? ¿Qué demonios tienen ahí atrás? Una copia de trabajo original de Bigotten. Claro, copias piratas. Nos quedaremos con eso. Roth reapareció de la trastienda, con tal vez una docena de estuches negros, de tipo almeja, maltratados, y los dejó sobre el mostrador. No había arte en ninguna de las portadas de las cintas VHS. Todas y cada una de ellas estaban sin marcar y sin etiquetar. Algunas parecían rayadas,
otras tenían bordes derretidos cerca del carrete, y una incluso estaba crudamente pegada con cinta adhesiva, como si hubiera explotado en un VCR y alguien la hubiera vuelto a montar por despecho. Lo que todas tenían en común eran pegatinas blancas en el centro de la cinta, con texto desordenado y escrito a mano, como: hasta que veas los ojos, Jeremy Vane ya estaba en el maletero, y las víctimas talladas en la corteza. Fulci agarró un par de ellas y las sostuvo con cuidado, como si estuviera manejando bombas en lugar de cintas. Estas cintas son piezas invaluables de la colección de Final Cut, habló Fulci con reverencia. Cada una de estas es única en su tipo. No hay copias. Son únicas en muchos sentidos. No terminan cuando se acaban. Frase bonita. Sonreí mientras Hooper se inclinaba desde su lugar. No, habla en serio. Me sostuvo la mirada durante un segundo de más y luego se apartó. Asentí y continué mirando el surtido de cintas en el mostrador. Mis ojos se posaron rápidamente en una carcasa de plástico que parecía haber sido dejada al sol durante demasiado tiempo. Alguien había arañado un título en el borde con lo que parecía una aguja. El incidente en el bosque Summerbrook. ¿Qué hay de esta?, pregunté mientras la recogía para estudiarla. Fulci hizo una pausa antes de responder. Esa es dura de ver, por decirlo menos. Es una que la mayoría ha dicho que es demasiado visceral para ellos. No tuvieron el estómago para verla hasta el final. Están actuando como si esta fuera la cinta de The Ring, el aro. Bromeé, pero salió seco. Pero no me importa un desafío. ¿Está maldita o algo así? Maldita es solo un término de marketing. La descripción más adecuada sería cercana al documental. También es la favorita de Roth. ¿En serio?, le pregunté a Roth. Él solo asintió una vez y luego me miró fijamente como un NPC. Me volví hacia Hooper. Puedes llevarla, habló en voz baja, pero tienes que verla hasta el final. Muy bien, me convencieron. Esta será la película de esta noche, dije, decidiendo mi alquiler en ese mismo momento. Hooper y Roth intercambiaron una mirada y sonrieron como si acabaran de ganar una apuesta. Fulci me cobró en la caja registradora con un viejo y polvoriento cajón de dinero que tintineó al abrirse. Colocó la cinta suavemente en una bolsa de papel marrón arrugada, sin ninguna marca. Mientras me entregaba la bolsa, sus dedos permanecieron un segundo de más sobre los míos. Solo recuerda, alguien sangró para hacer cada una de estas. Forcé una sonrisa incómoda. Claro, la traeré de vuelta mañana. Me despedí de los 3 empleados y salí a la noche un minuto después, con la bolsa de papel bajo el brazo. No miré hacia atrás mientras subía a mi auto y conducía a casa. Más tarde esa noche, pedí Papa John's. Agarré una lata fría de Dr. Pepper de mi refrigerador y metí la cinta en el combo barato de VCR TV que guardaba por nostalgia. El VCR jadeaba como un viejo fumador en su 5º paquete de cigarrillos del día, mientras la película cobraba vida en la pantalla. Lo primero que noté fue la estética grindhouse de los 70 de la película. Comenzó sin créditos. En lugar de eso, se centró en un plano de establecimiento, cámara en mano de 6 adolescentes, bebiendo cervezas y riendo alrededor de una fogata. No había música, y la única iluminación provenía de la luz natural del fuego que crepitaba en la oscuridad. Se sentía
como si estuviera viendo el video casero de alguien que quedó en un contenedor de almacenamiento en algún lugar. Las voces de los adolescentes apenas se distinguían. Realmente no podía entender nada de lo que decían. Uno de ellos seguía mirando hacia los árboles en dirección a la cámara como si hubiera oído algo. Era una visión inquietante, pero aparte de eso, parecía la preparación para tu típica película slasher. Me preguntaba cuándo comenzaría la película real, ya que durante los primeros 10 minutos, más o menos, fue solo la cámara temblorosa acechando a los adolescentes desde la línea de árboles. Se podía oír una respiración pesada y risitas silenciosas detrás de la cámara mientras una de las chicas se alejaba del grupo. Creo que dijo que tenía que ir a orinar detrás de un árbol o algo así. La cámara la siguió desde lejos, las hojas crujiendo y las ramas rompiéndose bajo los pies del que sostenía la cámara. A medida que la persona de la cámara se acercaba a la chica, pude oír cómo desenvainaban un cuchillo. La chica fue derribada al suelo del bosque, lo que provocó que la cámara cayera al suelo. Un hombre grande la dominó y le hundió un cuchillo profundamente en la garganta. Ella no murió de inmediato. Se podía oír el sibilante esfuerzo proveniente de su garganta mientras trataba de empujar al hombre fuera de ella, la sangre brotando de su herida. La cámara no parpadeó mientras ella se ahogaba con su sangre. Sus extremidades se aflojaban. Esto no se sentía escenificado por una Scream Queen o un doble de riesgo. Esto se sentía real. Presioné el botón de pausa en el VCR y me quedé sentado un rato, mirando la imagen distorsionada congelada en la pantalla. No podía decidir si era lo más perturbador que había visto o simplemente la película de terror más convincente jamás hecha. Mi cerebro seguía tratando de racionalizar todo diciendo, es solo cine underground. Alguna gente con una cámara de mano y habilidad para el valor de impacto. Finalmente, me reí para restarle importancia y me dije a mí mismo que estaba siendo demasiado dramático. Había visto cosas peores, ¿verdad? Era solo una película, nada más que diversión inofensiva. Eso es lo que seguí repitiendo mientras presionaba play de nuevo. Observé cómo la escena cambiaba para mostrar al resto del grupo atado alrededor de la fogata. Sus muñecas estaban atadas con cinta adhesiva y tenían sacos de arpillera apretados sobre sus cabezas. Sus movimientos eran lentos. Los sollozos ahogados bajo la tela se captaban débilmente por la cámara mientras la dejaban en el suelo. Pude oír el sonido de la tapa del objetivo siendo desenroscada mientras alguien se acercaba. Una sombra se movió casi fuera de cuadro. Era la mano del camarógrafo pasándole una pistola a alguien fuera de pantalla. ¿Cuál de tus amigos es el primero? Se podía oír la sonrisa en la voz que preguntaba. La persona que sostenía el arma finalmente había entrado en plano, sus rasgos medio iluminados por la fogata moribunda. Me resultaba familiar, pero no podía entender por qué. Su respiración era fuerte e inestable, claramente entrando en pánico por lo que estaba a punto de hacer. Miró a su alrededor, a las figuras que rodeaban el fuego. Apuntó la mano, temblorosa, con el arma a una de ellas y disparó. Pop. El primer disparo resonó como un petardo en la noche. La cabeza se echó hacia atrás y el cuerpo se desplomó de lado, colapsando en el suelo. Los siguientes dos disparos vinieron mucho más rápido y con menos vacilación. Pop, pop. Cada uno de los sacos de arpillera se oscureció en la parte superior mientras la sangre brotaba en lentos y almibarados chorros que goteaban en la tierra.
La cámara no parpadeó ante el horrible acto que se había cometido, y ninguna música dramática o trucos de edición inteligentes cambiaron lo que había visto. El viento agitaba las hojas de los árboles cercanos, mientras la risa llenaba el aire. Luego, sin créditos que señalaran el final, la cinta hizo clic y oí el ruido del siseo de la estática apoderarse de mi televisor. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, inseguro de qué sentir sobre lo que vi. Expulsé la cinta, pero me quedé sentado allí, sosteniéndola en mi mano. Me dije a mí mismo que era ridículo sentirme como me sentía, pero no podía evitar sentirme intranquilo. ¿Qué clase de película era esta?, me pregunté repetidamente mientras apagaba el televisor. Volvía a poner la cinta en su estuche y me iba a la cama. Di vueltas en la cama, diciéndome a mí mismo que la película era solo una película underground muy bien hecha. Tenía que ser una de esas cosas raras de Europa del Este que nunca salieron de los círculos de intercambio de cintas. Eso es lo que quería creer, pero una parte de mí no sabía qué creer exactamente. Estaba empezando a quedarme dormido cuando oí el silencioso susurro de pasos afuera. Me levanté, aparté las cortinas y sentí que mi piel se estremecía. Desde mi ventana podía ver tal vez a una docena de personas simplemente paradas en la calle, completamente inmóviles, mientras observaban mi casa. No podía distinguir ninguna de sus caras, pero todos parecían llevar el mismo conjunto de ropa oscura. Sus cabezas estaban inclinadas hacia mi ventana, como si me estuvieran mirando directamente a mí. Durante lo que pareció una eternidad, nadie se movió, pero entonces uno de ellos levantó lentamente una mano y señaló directamente a mi ventana. Tropecé hacia atrás desde la ventana, muerto de miedo por lo que estaba viendo. Sin embargo, cuando fui a mirar por la ventana de nuevo, se habían ido y la calle estaba completamente vacía. Salí de la cama, caminé hacia la puerta principal y la abrí, esperando a medias atrapar a algunos bromistas huyendo en la noche. Pero no había nadie. Estaba completamente silencioso afuera, excepto por el sonido de débiles susurros que venían de algún lugar cercano. Podía oír numerosas voces, todas repitiendo las mismas palabras, como una especie de cántico ritual. ¿La viste? ¿La viste? Las voces crecieron hasta un crescendo caótico, mientras el crujido de la grava señalaba pasos que se acercaban. Cerré la puerta de golpe y la aseguré, verificando 2 y 3 veces que estuviera cerrada antes de apagar todas las luces de la casa. Me alejé de la puerta, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero entonces oí golpes. Comenzó como un suave toc, 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 antes de convertirse gradualmente en un furioso golpeteo de puños contra la puerta. ¿La viste? Las voces estaban justo afuera de mi puerta ahora, superponiéndose entre sí para crear un canto enloquecedor. Podía oír algo que sonaba como uñas, arañando el marco de la puerta en medio de todas las voces. Debajo de la rendija del marco de la puerta, podía ver sombras moviéndose y retorciéndose en un frenesí. Retrocedí hacia el pasillo, el pomo de la puerta girando agresivamente mientras corría a mi habitación y agarraba un bate de béisbol. «¡Déjenme en paz!», grité, blandiendo el bate, tratando de parecer intimidante. La única respuesta fue un solo susurro presionado justo contra la puerta principal. «¿La viste?». Entonces, tan repentinamente como comenzó, terminó. El pomo de la puerta finalmente había dejado de moverse bruscamente y se sentía como si el mundo contuviera la respiración. Me quedé allí durante lo que pareció 1 hora,
escuchando cualquier tipo de pasos o susurros antes de atreverme a mirar por la mirilla. No vi a nadie, y la calle parecía estar vacía de nuevo. Fui a la sala de estar y me senté en el sofá con el bate en mi regazo, con la plena intención de esperar a que saliera el sol. A las 3:13 a. Mi teléfono vibró en la mesa. Había olvidado que lo había dejado aquí. Estaba recibiendo una llamada de un número desconocido. Respondí el teléfono para oír una voz familiar. ¿La viste, Fulci? ¿Eres tú? ¿Cómo demonios conseguiste mi número? ¿Qué haces llamándome a esta hora de la noche? Ya sabes por qué estoy llamando. Sí, la vi. ¿Qué demonios está pasando? Siento que estoy perdiendo la maldita cabeza y necesito algunas respuestas. Hay más de Puli donde vino eso. Hablaré contigo más tarde. Entonces, la línea se cortó. Inmediatamente después, comencé a escribir esto, porque tenía que explicarle mi historia a alguien. ¿Qué hago? Estoy realmente extrañado por todo esto. Tal vez he visto demasiadas películas de terror, pero no puedo evitar sentir que algo extraño está sucediendo. Creo que voy a investigar esto más a fondo. Tengo la sensación de que hay más en este videoclub de lo que parece a simple vista. Seguiré actualizando con lo que encuentre. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.